Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Esta noche vamos a tener la oportunidad de realizar este conversatorio en presencia del presidente adjunto del Partido Liberal y analista político, el doctor Norberto Tascón, el doctor Alberto Ramos Garvira, que está por llegar, y desde luego la finalidad de este conversatorio es analizar los resultados de la encuesta y tocar dentro de ese conversatorio, desde luego, los resultados electorales de las elecciones pasadas. El 11 de marzo se realizaron las elecciones y a partir de ese momento se dio una remontada, podríamos decir así, en las encuestas, específicamente la de Inbamer Gallup, que fue contratada pues por la revista Semana y por otra serie de medios de comunicación, y los resultados que esa encuesta arrojó fue la siguiente. A ver si la podemos mirar para que los televidentes puedan tener el concepto claro de qué fue lo que pasó en esa encuesta, donde Iván Duque subió al 45.9%, Gustavo Petro quedó en el segundo lugar con el 26.7%, Sergio Fajardo se desgrana con el 10.7%, se desgrana el candidato por firmas, pero además apoyado por Cambio Radical y dueño y fundador de Cambio Radical, Germán Vargas, al 6.3%, se desgrana Humberto de la Calle Lombana al 5%, se mantiene Vivian Morales con el 2.5%, y ya de ahí para allá pues Piedad Córdoba con el 0.6% y el voto en blanco con el 2.3%, para decir cómo están las cosas. En este momento podríamos decir que la ultraderecha con la derecha llevan la delantera. En el centro estaríamos nosotros hablando la ultraderecha, la ultraderecha con la izquierda, con la ultraizquierda, llevan la delantera. Y en un tercer lugar, podríamos decir, está el centro con Fajardo y la centroizquierda con Germán Vargas, la centro derecha con Germán Vargas se baja al cuarto lugar, y en el centro, también en el quinto lugar, queda Humberto de la Calle Lombana. Quiere decir que los dos extremos, la ultraderecha y la izquierda, están punteando en las elecciones. El centro con Fajardo y de la Calle están en el cuarto y quinto lugar en la encuesta, y el centro derecha con Germán Vargas está en el cuarto lugar. Este es el resultado de la encuesta de Inbamer, que midió la opinión de votos para la presidencia de la República si las elecciones fuesen en la semana pasada. Hay que tener en cuenta que una encuesta es un momento, es un flash, una fotografía tomada en un momento histórico para una circunstancia, porque, como ustedes pueden darse cuenta, Iván Duque se disparó solito en menos de 8 días. Para conversar sobre este tema, tenemos aquí al doctor Norberto Tascón, copresidente del Partido Liberal y analista político, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir mesa en diferentes medios de comunicación. Norberto, muchas gracias por estar aquí en el programa, como siempre, conversando con Luis Hermes, para que hagamos el análisis de qué pasó en las elecciones pasadas del 11 de marzo para el Congreso de la República, donde el Partido Liberal perdió 3 curules en Senado y desde luego también perdió en la Cámara un curul
aunque en la práctica, en la Cámara, en el resultado final en la Cámara, el Partido Liberal es quien domina la Cámara de Representantes y por el contrario el Senado de la República lo sigue manejando Centro Democrático, aunque también disminuyó su número de senadores, que pasó de 20 a 19. ¿Cómo mide usted todo este proceso? Pues con las muy buenas noches, doctor Luis Hermes, para usted, para toda la amable audiencia que permanentemente quieren escuchar las entrevistas y los diálogos que comúnmente y los conversatorios hace Luis Hermes con los invitados. El tema que nos ocupa hoy indudablemente es un tema que ha venido creciendo en expectativas después del 11 de marzo. Y como usted bien lo dice, el 11 de marzo sucedieron 2 episodios a la misma vez. Uno fue la consulta interna de 2 vertientes, la consulta Colombia, que fue la que protocolizó Iván Duque con Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Ordóñez, y en la otra, que llamaron comúnmente la consulta naranja, era la que participaron Gustavo Petro y el señor Caicedo, exalcalde de Santa Marta. Esos 2 elementos casi que fueron los jalonadores de la gran cantidad de personas que salieron a votar, porque comparado con los escenarios que se dieron 4 años atrás, pues encontramos que apareció una votación de 3 millones de votos más, es decir, pasándonos de 12 a 15 millones aproximadamente. Fue una votación bien alta, porque no se había dado, hacía mucho rato que el 40 y casi el 48% votara. Las pasadas elecciones fue más o menos el 43 punto y algo por ciento. Por supuesto. Esos 2 escenarios que son completamente distintos, pues jalonan el uno al otro. Yo diría que esa polarización que ha tenido el país, y fíjese que se repite casi que la historia de lo que fue el plebiscito, pero acá ya con unos protagonistas completamente distintos. Por un lado estaba el Centro Democrático, el Partido Conservador, digámoslo, porque oficialmente no estaba el Partido Conservador haciendo su consulta en razón a que los 2 candidatos que el Partido Conservador tenía para hacer consulta, que era el exgobernador Guaymas Delgado del Valle y el exministro Lizarralde, pues no fueron tenidos en cuenta, ni el Partido Conservador autorizó, y por el contrario todo el Partido Conservador se volca a votar por Marta Lucía Ramírez o por el señor Ordóñez. Y eso implica que hayan unos resultados completamente distintos. Vea usted, cuando nosotros analizamos y miramos las cifras, nos encontramos que, contraria suerte a lo que pasa en la consulta interna, tanto del uno y el otro, pero que al fin y al cabo están polarizadas, porque la característica esencial es que aparece la gente tomando la decisión de votar, bien sea por el candidato de la izquierda o bien sea por el candidato de la derecha. Y en el medio quedan unas personas que no hicieron consulta, error, entre ellos el Partido Liberal, que ahora nosotros lo vinimos a ver y tenemos que darle la razón a Juan Manuel Galán, cuando propuso con el exministro Cristo que se hiciera consulta también en las elecciones congresionales. No lo hicimos y vimos que realmente el Partido Liberal, a pesar de que no pasó, sí sufrió lo que usted acaba de decir, Luis Hermes, que se volvió como un síntoma general. Vea usted que mientras Cambio Radical y el Partido Verde aumentan de senadores, el Partido Liberal disminuye 3 escaños en el Senado de la República, disminuye el Centro Democrático, que por el contrario creíamos que iba a aumentar curules en el Senado como condición del jaloneo de Iván Duque, pues antes por el contrario disminuyó una curul. Y el Partido Conservador pierde también unas curules, mientras que el partido de la U también reduce de, creo que eran 20 curules a 12 o 13. ¿Cuál partido? El partido de la U. El partido de la U tenía 19 curules y pasó a 14. Pasa a 14. Sí. Entonces ve usted que
todos esos candidatos, esos curules de Senado que se pierden en estos partidos son recogidas por el Partido Verde, que aumenta la votación sin estar en la consulta, pero aumenta la votación. Es el fenómeno que hemos dicho, lo jalonó Mocus. Y el otro elemento que aparece allí es que también aparece una lista de la decencia que jala unos senadores, y en esta ocasión lo que se creía que no iba a suceder era que el polo democrático no era capaz de alcanzar el umbral, igual que el partido Mira no alcanzarían el umbral, y eso se perderían. Pero resulta que, contrario a ello, quien realmente pierde el umbral es el Partido Acción Ciudadana, que se queda finalmente sin 4 escaños que ellos tenían en el Senado de la República. Es decir, que toda esta combinación de fuerzas, fíjense, al final muestran 2 facetas: una consulta con unos resultados completamente distintos a los resultados que presenta la elección tanto de Senado como Cámara. Sin embargo, en alusión al Partido Liberal, pues en el caso del Valle del Cauca, que es catastrófica también la situación, se gana en Cámara, inclusive aumentando un escaño en la Cámara, pero se pierde el Senado de la República, a pesar de que el Valle del Cauca puso 165.000 votos, con los que perfectamente se habían tenido 2 senadores. Pero fíjense usted, claro, ahí también hay que mirar el fenómeno de cambio radical, que pasó de 5 a 10 senadores. Sí. Yo dije, el partido de la U tenía 19, no, tenía 21 en las pasadas elecciones. De 21 bajó a 14. Y el Partido Conservador... Y en el Valle ganan 2 curules. Pasó de un curul a 3. Y el partido de la U en el Valle, el partido de la U en el Valle es donde gana, porque pasa de un senador, pasa a tener 2 senadores. Esos 2 senadores pertenecen al grupo de la gobernadora y sostiene sus 3 representantes y aumenta 1 del grupo del senador Roy Barrera, que en las elecciones pasadas perdió. Pero hay una cosa también que hay que analizar: así como el Partido Liberal perdió la oportunidad de tener su senador por primera vez en la historia política de este país, el Partido Liberal no tiene senadores liberales en el Valle del Cauca, pero tampoco tiene senadores conservadores. También el Partido Conservador se desgaja totalmente, porque pierde su senador y tenía 2 representantes a la Cámara, y pierde un representante a la Cámara, es decir, que quede el Partido Conservador sin senador y con un solo representante a la Cámara. El Partido Cambio Radical, que tenía un solo representante, un solo senador, aumenta a 3 senadores, pero tenía 2 representantes a la Cámara, pierde 1. Quiere decir que, si miramos el trabajo, tendríamos que analizarlo desde las regiones, porque lo que creció casi en todas partes fueron las regiones. Es decir, el voto en el Congreso correspondiente a la Cámara de Representantes, porque el Valle del Cauca, si bien es cierto, perdió Senado en el Partido Liberal, aumentó 1 en Cámara, pasó de 3 a 4. Quiere decir que en el Congreso sigue manteniendo 4 curules el Partido Liberal, pero perdiendo 1 en la Cámara Alta, como vulgarmente se llama, que es el Senado de la República. Para conversar sobre este mismo diálogo se encuentra aquí el doctor Alberto Ramos Gárvida, y estamos haciendo, pues, Alberto, el análisis sobre cómo quedaron las encuestas que se dieron después de las elecciones por Invamer, y estamos analizando el proceso electoral del 11 de marzo para saber qué nos llevó a que en la encuesta hecha por Invamer se dieran estos resultados. ¿Cuál es tu análisis sobre las elecciones? Sí, a mí me gustaría, digamos, comentar la pregunta de la revista Semana. Si habrá segunda vuelta. Esta es la que entra en circulación. Sí, ¿habrá segunda vuelta con estos resultados que ustedes acaban de comentar? Pero analicemos los resultados y luego entremos en la segunda parte de eso, que es la segunda parte. Si hay o no hay segunda vuelta. Analicemos qué pasó en las elecciones del 11 de marzo. Bueno, pues pasó que se desconfiguraron algunos partidos por la misma desideologización que vienen sufriendo desde el año 2002. Yo no voy a remontarme a 1991, que sería lo más cercano, que es la expedición de la Constitución, que abre toda una gama de posibilidades de creación de partidos y movimientos políticos. Sino desde el 2002
y sobre todo al año siguiente, en el 2003, con la reforma política, que es un acto legislativo, que es reforma constitucional, donde se da la transmutación de los partidos liberal y conservador, o sea, del bipartidismo hacia nuevos partidos de fachada. Es decir, liberales y conservadores se vincularon a partidos con nuevos nombres, pero era el mismo bipartidismo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si hubo desideologización producto del Frente Nacional en el posfrente, o sea, de 1974 en adelante, esta forma de pérdida de identidad de los partidos liberal y conservador ha sido mayor porque ya no hay sentido de pertenencia, ni funcionan las bancadas con disciplina, los estatutos de los partidos los transgreden, los tribunales de ética de cada partido no funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una especie de los españoles, sobre todo Íñigo Errejón, que es del partido Podemos, dice que esto es una cuestión transversalismo político. Yo lo llamo transfugismo, transformación o de transformismo, o sea, es una transmutación que da una transformación y da un transfugismo y una especie de transgenerismo político. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Sí? Cambio radical, liberales y conservadores. La U, liberales y conservadores. Alas, Equipo Colombia, liberales y conservadores. Estoy hablando del 2002-2003 para acá. Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana, Opción Ciudadana, Somos Colombia, Partido de la U. O sea, todos liberales y conservadores, allí cuál ideología va a haber. Entonces, según eso, ha posado como de centro. Pues si ya no son liberales y conservadores, pero está conformado por liberales y conservadores, son de centro. Y el centro es de suyo perder filosofía, ideología, pertenencia y compromiso con los partidos en las fuentes originales de los partidos. Entonces yo creo que esto es un efecto de eso. Yo Alberto, yo no diría que son de centro, y yo en eso no comparto contigo. Fingen de centro. Fingen Sí, una cosa es fingir de centro, pero no son de centro. Es que lo que perdieron fue su esencia de lo que corresponde a hacer la ideología y la filosofía de los partidos. Se pierde porque al hacer ese cambio es que no hay ni ideas, no hay filosofía. Pero estoy hablando de los nuevos con los nuevos nombres, no de los liberales y conservadores. No, porque allí sí hay una filosofía y hay un ideario político que se ha venido conservando a través de los años. Hay unos principios que se conservan. Exacto. Pero en los otros, estas personas que se salen de estas fronteras ya porque no encontraron un camino expedito, porque también los partidos tuvieron un problema, Norberto, y tú lo sabes muy bien. Los partidos se sellaron a no dar oportunidades a muchas personas y a nuevas ideas y a nuevas ideologías, y en consecuencia nace una especie de bipolarismo donde cada quien quiere irse a construir otra cosa. Aparecen fusiones, y en esas fusiones aparecen lo que llamaríamos nosotros ínsulas, partidos independientes, cada uno de ellos tratando de crear, a la luz de la Constitución del 91, unas estructuras que en algún momento se llamaron microempresas electorales, y que ahora hay un término más moderno que sería nanopartidos. Nanopartidos. Unas partículas de partidos que cada uno la aporta. Exactamente. Bueno, hasta ahí estoy de acuerdo con usted ahora sí sobre lo que yo planteé, y usted lo retomó y lo explicó muy bien. En cuanto a los nuevos, esos partidos perdieron la ideología. Los otros se conservan con sus estructuras desde el siglo XIX. Desgastadas. Desde el siglo XIX, pero desgastadas y con un aditivo que quisiera también escuchar al doctor Norberto, y es que durante los 8 años del doctor Uribe, 2 gobiernos, y los 8 años del doctor Santos, se presentó una especie de Frente Nacional prolongado. Es otra forma de Frente Nacional. ¿Por qué? Porque esos nuevos partidos giraron alrededor de ellos. En el primer gobierno, Uribe no tuvo en cuenta el Partido Liberal, y él había salido del Partido Liberal.
Santos sí tuvo en cuenta el Partido Liberal, pero tanto liberales y conservadores que se conservan como tal, en esos 16 años, 8 de uribismo y 8 de santismo, el presidencialismo, el poder del presidente, el sistema presidencial los absorbió. Y aunque los otros eran bipartidistas, o sea que se habían despedido allí y se formaron, los verdaderos partidos del siglo XIX también bajaron su perfil ideológico por el encanto presidencial. De la mermelada, pues. Bueno, yo no lo iba a decir, pero es un enmermelamiento que se llama cupos indicativos, auxilios regionales, mermelada, etc. Eso en los 16 años los hizo perder toda la capacidad de penetración y de capacidad de arrastre ante las bases de sus propios partidos. Yo quiero llegar a una especie de primera conclusión, y es que estas elecciones, desde la óptica de lo que es el Congreso de Colombia, casi que convirtió a los partidos en una especie de tabla rasa, donde las diferencias entre un partido y otro son de 3, de 4, máximo 5. Y van a dejarle al presidente que se elija cualquiera que sea. Una situación bien complicada porque se pueden generar coaliciones al interior del Congreso con una facilidad que pueden aparecer para un centro o pueden aparecer hacia una de las extremas. No la va a tener fácil quien sea No la presidente. tiene fácil, no la Cualquiera tiene que fácil, sea el presidente, cualquiera no que la sea va el a tener presidente, porque si tú coges más o menos las cifras donde donde el Centro Democrático tiene 19 senadores, donde el Partido Conservador tiene 15 senadores, creo, 14. el Partido Liberal tiene 14, la U tiene 13, el Cambio Radical Tiene pasa 10. no, Cambio Radical. Cambio Radical tiene 10. Tiene 10. pasó de no, Cambio Radical 10. Pasó de 5 a 10. No, senadores. senadores, no más. No, Cambio Radical pasó a 16. A 16 Tenía senadores. tenía Tenía 9. nueve. Tenía 9, claro. Sí, sí. Entonces, Que vean ese es el ustedes, fenómeno. Sí. Entonces vean ustedes tenés razón. que van a quedar unos jugadores, en el caso por ejemplo de Vargas Lleras, que si no pasa en primera vuelta, para segunda vuelta va a tener un poder en el Congreso que no lo van a poder desconocer. Ahora ya, concluyamos una cosita. Esto ahí donde yo quería llegar. Mire usted, ¿cómo está el Congreso de la República? Miren allá. Allá está el Congreso distribuido. Sí. Ahí está. Mírenlo bien. ¿Cuántos liberales? Pero la Algo pregunta que porque queda, voy Luis a llegar a lo Andrés, que tú estás diciendo. Sí. Centro Democrático 19. Ajá. Cambio Radical 16. Conservadores 15. Liberales 14. Partido de la U 14. Alianza Verde 10. El MIRA 3. La FARC por derecho propio Van con 5. La decencia, El Polo Democrático 5. Y la Decencia creo que tiene 4. 4. Oiga bien, cumple lo que tú estás diciendo, Norberto, que no la va a tener fácil quien sea presidente de la República. Y si uno mira eso, vamos a ver el Senado, por favor. Primero Senado, ahora vemos la Cámara. Pero veamos la Cámara de una vez. En Cámara, el Partido Liberal tenía 34, aumentó Tenía 35. 35. el Centro Democrático, Centro Democrático 35 también. sí. Cambio Cambio Radical 30. Partido de la U, Partido de la U 25. Mira tiene 2. Conservador 21. Decencia 2. El Partido Conservador. Colombia Justa y Libre 1. La Coalición Alternativa Santanderiana 1. El Movimiento Libertad Indígena Maíz 1. La Opción Ciudadana 2. El Polo Democrático 2. El MIRA 2. Alianza Verde 9. Y el Liberal 35, como ya dijimos. Miren ustedes cómo está ese Congreso de repartido como un ramillete de colores, una policromía, podríamos decir allí. Entonces uno no entiende este fenómeno que ya me pasó allí de la encuesta. Vamos a ligarlo allí. ¿Cómo es que con un Congreso de esta manera, donde el Centro Democrático saca apenas 19 o 20 senadores, vamos a los senadores, 19, sí, 19. el Centro Democrático saca 19 senadores
Y en la consulta el señor ¿Cómo en la saca consulta, 6 millones 8 de días votos? y en la consulta saca 6 millones de votos? No, pero no el Centro Democrático, No, sino La con las dos fuerzas con con- que compitió, no, no. interpartidistas. La consulta, La consulta, el Centro Democrático 4 de millones de la 30 consulta mil. Colombia. No, pero El Centro Democrático, 4 millones de Duque, Ajá. 1,5 millones de Marta Lucía. pero en total, pero y todo eso 4 forma parte Por del eso, Centro pero Democrático. los 6 millones en total. Por Sí, eso. de Pero ese- esos 6 millones no significa, perdóneme, Pero no son esos del 6 centro. millones no significa que todos son del Centro Democrático. Por eso, exacto. Entonces, pero lo que uno no indica, esos no son del Centro Democrático, porque ahí votó mucha gente para poderle ayudar a Duque, mucha gente que no quería que Marta Lucía llegara o al contrario, querían que cualquiera de ellos saliera. Ahí votó todo el mundo porque era libre, pero lo que quiero que analicemos es esto, que es importante. ¿Cómo en 8 días Duque se dispara? Cuando le preguntan si las elecciones fueran hoy, ¿por quién de estos votaría? Y Duque sube al 49.5% Pero ¿estamos hablando de lo que fue la consulta o estamos hablando de la encuesta? De la encuesta. de la encuesta. Bueno, porque ya son dos escenarios. La primera Sí, por eso. conclusión es que definitivamente el comportamiento de los votos de la encuesta, de la consulta, son totalmente distantes Totalmente. del comportamiento del Senado, que en últimas es la fuerza que va a funcionar hoy. Las consultas lo único que hacían Alberto y Luis Hermes era escoger a 2 personajes más para enfrentarse en el proceso presidencial. Sí. Pero queda también dentro de ese mismo elección un Congreso con esa diversidad que ya hemos comentado, para luego aparecer la primera encuesta que fue la de Yanja, si mal no estoy, donde aparece el señor con 40% sobre Petro, que tiene un 20 y pico, etcétera. Pero hay una característica esencial en esa primera encuesta, y es la que hace RCN, la FM, etcétera, que la sumatoria te da 101. Para mí, particularmente en el análisis frío de los números, lo que uno encuentra es que esa encuesta parece que hubiese sido manipulada con el propósito de comenzar, como se hizo en las 2 elecciones de Uribe, como se hizo en las 2 elecciones de Santos, de ir inflando los candidatos de tal manera que generen 2 reacciones en la gente que sufraga. Primero, en las presidenciales sale gente a votar que no vota en las demás elecciones. Y esa gente, y sale mucha gente de esa que le gusta ser ganadora, sin importar el candidato. Votan por quien creen que va a ganar. Segundo, Póngame una esa encuesta. a esa encuesta cuando me la muestre, póngamele por favor Inbamer allí para que aparezca que el crédito es de Inbamer, por favor. Ajá. Le colocan Inbamer allá abajito, por favor, que no vayan esta a creer creo que ellos. es la de semana, ¿no? Inbamer de semanas, por favor, Esta es la colóquenme de de allí. semana. Encuesta de semana de Inbamer. Y la de la que hablo es la de Yanjar. Pero aparece con ese 101%. Digo, bueno, como una empresa encuestadora no se cuida de esos detalles mínimos que le generan un manto de duda a la encuesta, y segundo, la hacen maniquea. ¿Para qué? Para generar unos resultados. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo poco a poco o los candidatos van llegando a una especie de sustracción, o estamos viendo que las encuestas van a comenzar a operar como siempre lo han hecho, tratando de distorsionar una verdad política, que esa sí es grave, y me parece a mí que es tratar de orientar desinformadamente a una población a tomar unas decisiones a posteriori. Luego aparece esta consulta de semana, donde volvemos a ver a Iván Duque trepado en las encuestas, donde uno dice, en esas características, dígame si el presidente y el ordenador y el orientador del cambio radical es Germán Vargas Lleras, y obtiene unos resultados en el Congreso que los arrastra él por su condición de jefe, superiores a lo que era antes, aparece desplomado en la Pasó de encuesta. 5 a 16. Y aparece desplomado en la encuesta. Entonces se comienza a dar una sensación de que estas encuestas están hechas para causar unos efectos que yo diría son mediáticos. De 9 a 16. Son mediáticos y le comienzan a uno a generar suspicacia. Y esto es un resultado que hace 4 años se dio. Recuerden ustedes cuando se comenzó a inflar
a Oscar Iván Zuluaga versus lo que era Santos. Hace 8 años el tema era entre Santos y si mal no recuerdo, Mocus. Serpa o Mocus, que se infló Mocus y en los resultados electorales, Y luego lo desinflaron. sí, en los resultados electorales eso no apareció en los votos. Entonces este elemento y este fenómeno que nosotros comenzamos a ver, Y en el a mí sí me preocupa. Y en 2014 Y en el inflaron 2000, a Peñalosa. Exactamente. Y luego lo desinflaron y luego aparece Zuluaga y Santos. Correcto. Entonces, desde mi óptica, de lo que nosotros estamos percibiendo y haciendo una especie de histórico, pareciese que para las elecciones presidenciales las encuestas comienzan a jugar en esa dirección. ¿Por qué no lo hicieron en el Congreso? Allí no atinaron en nada, absolutamente nada. Y entonces la población que encuestaban, ¿qué era? Y lo otro, el escenario en sí de la encuesta. ¿Cuántos municipios? La primera encuesta que sacó Yanja coge 60 municipios y entonces uno se pone a detallar los municipios exactamente donde encuestaron y son municipios con un alto crecimiento de acercamiento hacia Uribe o hacia el Partido Conservador. Antioquia y el eje cafetero. Correcto, correcto. En Cali, por ejemplo, toman unos municipios como Toro, como Versalles, que son municipios conservadores, y escogen Buenaventura, que es un municipio con todos los problemas que nosotros estamos viendo, y pareciese que donde haya esa inconformidad contra el gobierno Santos, aparece precisamente el municipio encuestado. En esta de semana, la verdad no he mirado la ficha técnica, pero también son 1.500 personas encuestadas. Yo diría que una encuesta para presidencia de la República, que facilita más al encuestador montar su trabajo de campo, han reducido La muestra debería la ser muestra para más trabajar. grande porque el universo inclusive es mayor. ¿Cuál es el Obviamente. universo? 36 millones. 950. 36 millones. Y siguen 558. con muestra de cuando había un potencial electoral de 22 millones. Con una característica, doctor Ramos, característica. El índice de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones presidenciales está creciendo exponencialmente. Lo que quiere decir que esos 17 millones de votos que aparecieron en las congresionales, perfectamente podemos subirla a 20 o 20 y pico de Son millones. 3 millones más o menos, pero yo quiero, déjame, yo antes de que... En la primera vuelta votan más que en la parlamentaria y en la segunda más que en la primera Que en la vuelta. primera Más que vuelta. la primera vuelta. La diferencia es casi, son 3 millones. Exacto. Sí. Pero déjame decirte una cosa, en la cosa estadística, bueno, yo allí pues tengo reparos y estoy de acuerdo contigo en parte sobre por qué aparece 101, pero normalmente en las encuestas, y precisamente eso es parte del margen de error, en las encuestas se considera o 99 puntos y algo, que es por debajo, o 100 y un poquito, y se aproxima a 101. Normalmente eso es válido porque eso forma parte del margen de error de la encuesta, que normalmente hay unas estructuras a través de las cuales uno propone la encuesta y las trabaja. Y normalmente uno, para aproximarse a 100, trabaja con esas condiciones y pueden darse esas situaciones, porque en ocasiones queda 33.666, entonces el tipo dice 33.7 para correrlo, el otro dice 39.999, entonces la aproxima a 40. Cuando tú sumas todo eso, te va a dar 100 y un poquito, pero nunca puede pasar de 101, te da 199.99. Pero te Luis puede Andrés, dar. de pronto yo tengo ahí un No, reparo. permítame, yo termino. No, está bien claro, porque es correcto lo que tú dices. Y muchos analistas consideran eso. Yo también lo comparto, estoy de acuerdo. Porque igual lo pudieran haber validado por lo bajo, 99.9999. Aproximación se llama eso. Sino que yo te estoy diciendo porque, obviamente, pues eso lo aprendí en la universidad también. Cómo se aproxima, y eso forma parte del margen de error. Y yo lo comparto contigo. También estoy de acuerdo en que quien tiene el poder de los medios y quien contrata la encuesta, casi siempre la gana. Eso lo sabemos nosotros, eso lo hemos visto, o estoy mintiendo. Quien contrata la encuesta siempre la gana. Y yo tengo algo por anotar aquí. Frente a este hecho, así como se decía,
y se viene diciendo que el mejor jefe de debate de Petro es Peñalosa, pues el mejor jefe de debate de Iván Duque es Petro. Porque la gente, ante el hecho de que quedaron las dos tendencias, la derecha, más derecha, y la izquierda, más izquierda, entre los que se tendría que definir, en comillas, el proceso electoral, la gente, ante el miedo del castrochavismo que le han venido vendiendo, se corre hacia la derecha. Y el centro, que es lo que tú querías analizar aquí, empieza a desaparecer. Aparentemente el centro parece desaparecer, porque se baja Sergio Fajardo, que era quien posiblemente estaría en la condición de ganar el proceso electoral al frente del candidato del que dijera Uribe. Así era como estábamos antes. Pues propongo esos dos temas. Uno, si habrá segunda vuelta, y dos, ¿qué es el centro político y cómo se está conformando el centro? Pero quería anotar algo, doctor Norberto, breve. Y es que en la consulta interpartidista que veníamos comentando, las dos, tanto la de derecha como la izquierda, no era tal, o sea, no era interpartidista. Porque no. Primero, el único partido era el Centro Democrático del presidente Uribe, porque Marta Lucía Ramírez no es del Partido Conservador, ella se retiró del Partido Conservador y la apoya Pastrana, que no tiene ningún peso en el Partido Conservador. No tiene votos tampoco. Y segundo, Alejandro Ordóñez también se retiró del Partido Conservador y aunque no se hubiera retirado, él no tiene militancia en ese partido, lo que tuvo fue presencia como procurador, por lo tanto es un hombre en solitario, o sea que era una consulta interpartidista, que no es inter, sino de un solo partido, con dos figuras que fingían pertenecer a otros partidos. Y en el lado de Petro lo mismo, porque resulta que Petro es un hombre en solitario, no tiene partido político, él era del M19 como partido o movimiento amnistiado, luego pasó al Polo Democrático, se retiró también del Polo Democrático, luego entró transitoriamente al Partido Verde y lo transformó en Alianza Verde y luego se retiró y formó Progresistas y ahora está con Colombia Humana. O sea, a él lo apoyaron y lo avalaron. El MAIS, la UP, que es un partido en desaparición y que resurge por el delito de lesa humanidad contra sus adherentes, y el ASI, o sea que él no tiene partido. Él es un mutante. Eso es un mutante y fuera de ser un mutante con éxito, está copando todo el sector de la izquierda que abandonó el Polo Democrático. Así es. O sea, él es la izquierda, que usted decía ahora entre izquierda y derecha. Sí. Eso quería decir, esas consultas interpartidistas fueron prácticamente una mascarada, porque no fueron partidos a concurrir, sino que en el caso de la UP, que sí existe, es el préstamo de un aval. En el caso del MAIS y del ASI, que son indigenistas, también son préstamos de apoyo de personerías, pero no son partidos de peso. Y que no tenían candidato para la interpartidista, porque Caicedo no era tampoco de ellos. Tratando de darle valor a la encuesta, a las dos, yo saco una primera conclusión, no sé si la comparten, y es que hay segunda vuelta. Con esos resultados, no es como está envalentonado Duque diciendo o el Centro Democrático, que van a ganar en primera vuelta, repitiendo el episodio de Álvaro Uribe, precisamente en su primera elección, que fue un fenómeno de espuma de cerveza, en el que los colombianos, con el bendito miedo, que es una de las cosas que se ha manejado durante 4 campañas o tal vez más campañas, han elegido presidente de la República. A Pastrana lo eligieron con el miedo a las FARC, pero con la foto de Marulanda. A Álvaro Uribe se hizo elegir 2 veces consecutivas con el fenómeno de que había que acabar con las guerrillas y que el único que podía acabarlo era él, es decir, miedo a la guerrilla. Con el Santos se hacen 2 elecciones, en la primera con la continuidad del miedo a la guerrilla y la segunda con la continuidad de lo que es el miedo al castrochavismo. Y ahora, pues vuelven y aparecen casi que los 2 elementos mezclados, pero ninguno habla del gran fenómeno al que cualquiera de los candidatos presidenciales debería
realmente asumir posturas y propuestas serias, que son el gran problema, y es el narcotráfico, que ha sido capaz de juntar a los disidentes de las FARC, al ELN y a todos los que quedaron como grupos paramilitares o exparamilitares que terminaron formando las famosas BACRIM, bandas criminales. Y que ha alentado todas las formas de violencia, Que, tanto de actores armados como de actores individuales. Exactamente. Y que allí es donde se conjugan todos esos elementos. Luego, en mi criterio, lo que hoy tenemos es que se va a consolidar sin dejar de reconocer que hay mucha de la población colombiana que está en contra de la clase política, en contra del gobierno, porque no han encontrado en ellos como lo que en alguna ocasión con su voto creyeron iban a obtener. Por consiguiente, salvo mejor concepto de ustedes, pero yo particularmente creo que hoy los resultados de la encuesta lo que nos establecen es que vamos para una segunda vuelta con dos candidatos fuertes, si esas encuestas se dan. ¿Cuáles son tus candidatos fuertes? Duque y Petro. Bueno, yo frente a la postura decía yo, no segunda vuelta. creo que habrá segunda vuelta, o sea, que es imposible que alguien gane en la primera vuelta. Habrá segunda vuelta. Porque la derecha está dividida, o sea, la derecha uribista y la derecha vargallerista. Sí. Y con eso dividen toda la votación y ninguno puede ganar. ¿Por qué? Porque están atrayendo, arañando, conquistando, seduciendo a los mismos. O sea, una cosa son sus estructuras, las del Centro Democrático y las de Cambio Radical, que son también de origen bipartidista. Y en este momento están atrayendo liberales, porque los están atrayendo. Sí. Partido de la U, conservadores y cristianos. Ni siquiera piensan en los movimientos sociales ni en nada, solamente los que tienen votación comprobada. Y entonces, en esa rapiña, ¿sí?, se dividen, tienen grandes mayorías ambos, pero no dejan que haya triunfo de alguien en la primera vuelta. Y por el otro lado, lo mismo, ¿sí? El centro lo pretende construir Fajardo, el Polo con Robledo y el Partido Verde. El doctor de la Calle también quiere ser de centro y Vargas Lleras finge de ser de centro, pero es de derecha. Pero va a seguir haciendo el mismo trabajo. No, pero yo usted dijo que Entonces, está en la se corrió derecha, un poquito está al claro. centro. Sí. Vargas Lleras. Está en la derecha. Se corrió está en hacia la el derecha. centro. Se corrió hacia el centro, pero nadie le cree. Está en la derecha, está en la derecha. Está en la derecha. Entonces, según usted, también hay segunda vuelta. Sí. Mi postura, Y pasan los mismos. ¿quiénes pasan? Duque y Petro. Duque y Petro. A la segunda. Serían la Usted mayoría. Sí. Bueno, este ha sido un fenómeno muy raro, un fenómeno donde no hay claridad, absolutamente nada, en el quehacer político. Primeramente, la votación, jalonada por la encuesta, permitió que por lo menos 3 millones más de colombianos salieran a votar en una elección congresional, jalonada por la encuesta. 36.758.000, yo dije 36.958.000 actos para votar, 36 millones. Y por primera vez votaron 16 millones, más o menos, o 17 millones. 17 millones. 17 millones de colombianos. Casi el 48%. Una votación muy alta. Pero sigue la misma extensión. Sí. O parecida. Para una elección de Congreso. Pero eso no es lo que importa, sino cómo se comporta el electorado, dándole participación a casi todos los partidos y creciendo unos. El caso, por ejemplo, de Cambio Radical, que pasa de 9 a 16, se gana 6 curules en la Cámara, en el Senado de la República. O el caso del Partido Conservador, que de 18 pasa a 15, o del Partido Liberal, que de 17 pasa a 14, o del Partido de la U, que de 21 baja a 14, conservando su más alta votación para Congreso en el Valle del Cauca, que aumenta de 1 a 3, y es el mismo caso de Cambio Radical. Nos indica que cuando uno mira las estructuras de los partidos,
Las estructuras están consolidadas y están consolidadas en las regiones. El hecho es que, ¿cómo es que el Partido Liberal saca 4 representantes a la Cámara y no saca un solo senador? ¿Creen que a nivel nacional los partidos perdieron y le dieron participación a otros sectores políticos, pero a nivel regional las cámaras fueron muy fuertes y se conserva el liderazgo de lo que llamamos la fuerza de las organizaciones o estructuras políticas? Si eso es así, uno no puede entender cómo, y ahí sí comparto con Norberto, que por eso que yo digo que el que manda, el que contrata las encuestas, pues las tiene que ganar. Uno no entiende cómo, en un país donde la gente no sale a votar democráticamente, sino a través de las estructuras de los partidos, a través de la mermelada, a través del jalonamiento, de la noche a la mañana Duque ha pasado en 8 días a tener el 45.9% de la intención de voto y casi, tal como lo pregunta la revista Semana, si habrá o no segunda vuelta, casi a decir por cualquiera de que ganaría Iván Duque en primera vuelta. Pues no ganará en primera vuelta. Yo comparto con ustedes el análisis de cómo están las estructuras del Congreso de la República, tanto en Cámara y en Senado, no da para que ninguno de los candidatos gane en primera vuelta. Y no da porque la intención de voto está repartida en todos los partidos. Quedarían, a mi juicio, 2 posibilidades, y las voy a decir. Si bien es cierto, comparto con el doctor Ramos de que en la derecha, ultraderecha y en la derecha, porque para mí Germán Vargas no es de centro derecha, Germán Vargas es de derecha. No pongamos que Germán Vargas es de centro derecha, no, Vargas es de derecha. Y Iván Duque, no Iván Duque, sino el jefe de Iván Duque es de ultraderecha. Eso no lo puede quitar nadie, que en la ultraderecha allí está todo lo que corresponde a la más rancia abolenco de todo lo que es la ultraderecha de este país, bajo la dirección del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Y en la derecha, obviamente, está el doctor Germán Vargas Lleras. Entonces, 2 posibilidades. Me van a matar ustedes, pero voy a decir. La primera se puede dar entre Petro y el candidato de el candidato Iván Duque, que es el candidato del senador Álvaro Uribe Vélez. Entre ellos 2 se puede dar la segunda vuelta, pero ustedes me van a linchar. Pero así como ustedes lo estaban diciendo, y por eso comparto con el doctor Ramos, es que en la derecha y en la ultraderecha se están peleando los votos. Unos del Partido Conservador, que se están yendo para la ultraderecha de Iván Duque, y otros que se están yendo para donde Germán Vargas. Y no poquitos del Partido Conservador están con Iván Duque, y no poquitos del Partido Conservador están con Germán Vargas. Y el partido de la U está definiendo si se va o con Germán Vargas o con Sergio Fajardo, donde no le veo nada, ninguna posibilidad de que eso ocurra. No, Sergio Fajardo se quedó prácticamente en el centro y de ahí no lo va a poder mover nadie, y yo no lo veo a él con ninguna posibilidad de crecer. Entonces, esta otra opción es que se presente por primera vez en la historia una confrontación entre la derecha y la ultraderecha, o sea, entre Iván Duque y Germán Vargas, porque Germán Vargas crece y crece bastante, de 9 a 16 senadores y aumenta en la Cámara. Pero eso sería el escenario que se diera en alguna ocasión, yo lo planteé en otro medio de comunicación, sería el escenario que se produce si en realidad las encuestas han sido un total fraude y una mentira para el pueblo colombiano, que por el medio de Duque y Petro aparezca Germán Vargas cuando estamos viendo tan polarizadas las fuerzas. Yo no sé si ese escenario realmente esté fácil de aparecer, pero usted hizo una pregunta, Luis Hermes, que yo me permito respondérsela. Usted decía, ¿por qué en el Valle se da esta disminución de senadores y un aumento en cámaras? Y esa pregunta tiene una sola respuesta. Primero, y está pasando con esa encuesta. Pero me refiero al Partido Liberal, ¿no? Y el Partido Conservador. Sí, tenemos unos partidos que yo diría no tienen característica de partido,
simplemente son unas tiendas electorales. Empresas, ya lo dijimos, se volvieron Ya eso no nanopartidos. son partidos. Segundo, la más típica violación de la ley 1475 en materia de doble militancia está demostrada allí. El Partido Liberal obtiene 270.000 votos para las cámaras y saca 160.000 votos para el Senado. Esos 100.000 votos que están ahí más o menos, ¿de dónde aparecen? Ahí está. De otros partidos. Y le doy una respuesta paralela a ella. Cambio Radical coloca 3 senadores en el Valle del Cauca. Lógicamente que hay una alta votación hacia el Senado de Cambio Radical y saca una sola cámara. Exactamente. Con escasos 60.000, 65.000 votos. Por eso Escasos, le digo. pasan el umbral rayando. Sí. Entonces, allí lo que estamos viendo, y es el fenómeno, porque el Valle del Cauca es una de las regiones más grandes electoralmente, es el fenómeno de lo que está pasando a nivel nacional. Hoy la democracia de Colombia, en mi criterio, es que se está construyendo sobre unas bases totalmente deleznables y débiles que se van a estallar en el Congreso de la República una vez elegido el presidente de la República y convocándolos para esa, me supongo, gran alianza o gran gobierno, que nos están mostrando también el mismo fenómeno hacia la presidencia. Usted no escucha hablar a los candidatos a nombre de sus partidos, quizás la excepción sea Humberto de la Calle, pero el resto de los candidatos están hablando simplemente como alianzas que se vienen formando, en la que ustedes acertadamente han dicho. Se han comenzado a deslizar hacia esas campañas quienes, y fíjese que nos estaban diciendo que son las campañas de la decencia, lo contrario a la politiquería, lo contrario a todo lo que es la compra de votos. Yo diría que en ese 45% de favorabilidad que tiene el señor Duque, ya comenzaron a gestarse los negocios y coaliciones en torno a cómo repartimos el gobierno. A mí no me vengan con el cuento de que el doctor Uribe no le gusta entregar su gobierno. Hemos llegado al final de este programa, se acabó muy rapidito. Se acabó el programa. Antes de que se acabe, ya no queda, Entonces, queda un minuto para despedirnos, es que es muy bueno, ¿no? 5 minutos nos quedan. Ustedes, no pudimos hablar del centro, ahí. no pudimos hablar del centro. Pero lo vamos a dejar para la próxima. ¿Del qué? Del centro político. Hay que analizar esto hay que analizarlo muy profundo. Hemos llegado al final del programa. Doctor Norberto, 10 segundos. ¿Quién será para usted? 10 segundos. ¿Quién gana las elecciones? ¿De primera vuelta? ¿Quién gana las elecciones presidenciales? En primera vuelta... ¿Quién gana las elecciones presidenciales? No, es que son 2 elecciones No me importa. presidenciales. Ya usted haga en la mente, haga su cosa. ¿Quién es el presidente de la República? No, yo no me atrevo para la segunda vuelta. Sé que para la segunda vuelta será la disputa entre Petro y el señor Duque. ¿Quién gana entonces? No me atrevo ahí ¿Quién a es su presidente? vaticinarle. Yo no me atrevo, porque es que ahí se va a conjugar y el escenario va a ser completamente distinto. Sí. Porque es que puede ¿Quién es? aparecer, Por eso, pero- contra ese miedo del que están hoy pero infundiendo, tranquilo. Pero aparecerán eso le los... gustaba el análisis. ¿Cuál es su presidente? No, lo que pasa es que es muy distinto hablar de quiénes pasan a la segunda vuelta. Es que eso lo analizamos después. Yo que quiero que me dado diga el aquí. resultado, no, porque se va a presentar un fenómeno muy raro, que va a ser de las verdaderas coaliciones aparecen en la segunda vuelta, En la segunda las que vuelta. no pudieron armar Bueno, ahora. entonces, ¿quiénes van a la segunda vuelta? Ahora, ¿qué me preocupa a mí? ¿Quiénes van a la Venga, segunda vuelta? No es que ya no lo podemos digo. ya A la fuera- segunda vuelta va Duque y va Petro, Usted- para mí. Va Duque y va Petro. Para Y mí hay- dos y- opciones. y hay una característica- Para mí dos opciones. Luis Hermes, una característica, en un paréntesis, bien interesante. Si usted suma ese 45.9 y ese 26.7, le da casi el 80% del total de la votación. ¿Qué quiere decir? Que los anteriores, si las diferencias son muy altas, no juegan para nada. Bueno, para mí dos opciones. Primera vuelta. Va Duque y va Germán Vargas. ¿Usted considera que va a haber un escenario de derecha Sí, exclusivamente? Por primera vez se da una cosa rarísima. Va Duque y va Germán Vargas. Hemos llegado al final de Si este ese programa. escenario se da, gana Vargas. Bueno, eso es otra cosa. Que tiene más capacidad Hemos llegado al de final nuclear. hemos llegado al final de este programa. De Muchas mermelar. gracias, doctor Norberto. Muchas gracias, doctor Norberto, por estar No, aquí. Luis Hermes, encantado por el contrario, hombre, qué Muchas buena gracias. este conversatorio, Alberto. Su director, muchas gracias por venir. Usted como lleno de vez en cuando. Y amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes. Señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, dónde se encuentra, empieza a preocuparse.
porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo esta juventud. En este momento, a esta hora, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde se encuentra su hijo o su hija? Empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.